Amigos de Cadena Política, muy buenas tardes. Les saluda su amigo Pablo Bazáñez. Sean muy bienvenidos a esta emisión de su programa Diálogos Metropolitanos que, como todos los martes, a través de las redes sociales, a través del Facebook de Cadena Política, estamos desarrollando y en el que buscamos escuchar las diferentes voces que conforman a la ciudad, que todos los días, con su experiencia, con su trabajo, con su involucramiento en los temas de interés de nuestras zonas metropolitanas, hacen que las cosas sucedan y son sin duda alguna parte importante de poner el foco de atención, no en lo que hace el gobierno, no en lo que hacen los políticos, en lo que hace la gente. De eso se trata este programa Diálogos Metropolitanos. Y hoy queremos platicar con ustedes, estimados amigos de Cadena Política, acerca de un tema que a veces no comprendemos muy bien, pero que sin duda alguna es una de las grandes, digamos, caminos para salir adelante como una sociedad justa, solidaria, incluyente, una sociedad en donde todos tengamos la posibilidad de ayudarnos mutuamente. Este tema, pues, que hoy hemos querido platicar con ustedes, refiere a la economía social y particularmente cómo se da esto en las ciudades que ahora con el tema de la pandemia se han visto tan afectadas por la pérdida de empleos, por el cierre de pequeñas y medianas y hasta de grandes empresas, por el tema de transformar nuestra manera de ser productivos ahora con la aparición, con la insurgencia, digámoslo así, de nuevas formas de comunicarnos y de trabajar a través de las plataformas digitales. Es pues un tema relativamente, si me lo permiten ustedes, queridos amigos de Cadena Política, relativamente hablando reciente, porque se ha venido construyendo, sin duda, desde hace muchos años, pero que a veces no ha tomado la claridad conceptual que se le quiere dar. Se dice que la economía social y solidaria fortalece a las personas y a las comunidades y fortalece el llamado desarrollo sostenible porque pone en el centro a las personas y se aplica en todos lados. Es un modelo de transformación social que da valor a las necesidades, pero también a las habilidades de las personas y que reinvierte en los beneficios generados por la sociedad. La economía social se rige por autonomía política, el régimen democrático participativo, la forma autogestiva de trabajo y pues el interés por la comunidad. Este concepto que tenemos es relativo al modo de proceder que distintas organizaciones llevan a cabo poniendo en el centro a las personas para tomar decisiones en conjunto, en un sector de la economía que estaría a medio camino entre el sector privado y el sector público, esto es la economía social. Por ejemplo, un concepto importante que se da dentro de esto es el del cooperativismo como uno de los principales componentes de esta economía, que también pues existen otros organismos del sector social que la integran. En fin, es un tema muy interesante que espero que a todos nos prenda la vela de cosas nuevas, innovadoras, creativas, que podemos hacer en la sociedad para tener, pues como hemos señalado, un mejor ambiente para prosperar, para encontrar bienestar, no solo individual, sino también colectivo. Y para hablarnos de estos conceptos, de sus mecanismos, de la forma en que se estructura la llamada economía social, para entender de este tema, hoy queremos dar la bienvenida a una invitada que le sabe a esto, que se ha dedicado de manera seria, profesional, no solamente a promoverlo, sino también a capacitar a mucha gente sobre este tema. Hoy nos acompaña entonces Alejandra Yasmín Cimental Franco. Ella es presidenta y representante legal de la organización Mujeres Unidas por Justicia, Equidad, Respeto y Economía Solidaria, Asociación Civil. Es licenciada en Derecho por la UAM, tiene una maestría en Derecho por la UNAM y es doctorante actualmente en Políticas Públicas y es profesora también de la que fue mi escuela, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Tiene una importante trayectoria activa en diversas organizaciones de la sociedad civil, conferencista, ponente, capacitadora en instituciones públicas, en partidos políticos, en el Poder Legislativo, entre otros. Pues muy bienvenida a esta emisión de Diálogos Metropolitanos, estimada Alejandra Cimental Franco. Nos da mucho gusto que estés hoy aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandra? Pues muy contenta y agradecida por la invitación. La verdad es que para mí es de verdad completamente un honor y un gusto poder hablar de este tema. Y por supuesto que un orgullo que además yo vivo en Tlanepantla y Mira, que somos pues vecinos. siendo vecinos coincidamos
en un tema tan importante para pues posicionarlo y visibilizarlo como yo lo veo como una oportunidad de que se nos abran puertas a las personas que queremos construir para nuestro gran país. Oye, es muy interesante esto de la economía social, Alejandra. De veras, cuando uno lo escucha, como que dice, bueno, ¿a qué se refiere? Como decimos en forma coloquial, ¿cómo se come esto? ¿De qué se trata? ¿Quién lo hace? ¿Qué beneficios genera? ¿Qué tipo de personas se involucran en estos temas? ¿Qué significa economía social? ¿Por qué es importante tenerlo presente en la dinámica de las ciudades? ¿Qué lugar ocupa en nuestras ciudades, en México y en el mundo? Pues la economía social significa como una nueva forma de mirar. Yo te podría decir que como estudiosa en la materia, me he dado cuenta que cuando estudiaba en la escuela me enseñaron a ver de una forma que no necesariamente es la forma más natural a las personas. Y hoy lo veo así después de tantas otras cosas que he visto en la vida profesional. En la escuela, desde que entré, me enseñaron a que si a mí me iba bien en la escuela, entonces todo iba bien. Es decir, me enseñaron a trabajar de forma individual. De verdad te puedo decir, no sé, espero que haya personas a las que les hayan enseñado a trabajar en equipo, pero a mí en la escuela me enseñaron lo que era el individualismo y la competencia. No me hablaron de solidaridad y de ayuda mutua. O sea, estábamos compitiendo por la mejor calificación y estábamos de forma individual buscando obtener conocimientos. Y así fue conforme fui creciendo y después me hablaron de doctrinas políticas, sociales y económicas en la universidad y en el posgrado. Y nuevamente volví a escuchar que si el hombre es el lobo del hombre, que si el contrato social, que si el príncipe de Maquiavelo, y nuevamente eran ideas que tenían que ver con este individualismo. Y la economía social y solidaria nos hace replantearnos esto que aprendimos muchas personas en la escuela, y independientemente del grado que hayamos llegado, y muchas otras en la vida laboral, en la práctica, ¿no? Y nos hace replantearlo, ¿por qué? Porque si de verdad lo inherente a las personas fuera ese individualismo, el hombre es el lobo del hombre, ya no existiríamos, Sergio. Ya no existiríamos. Porque ¿cómo le hicieron en la época de los mamuts? Tenían que salir los hombres en conjunto, ¿no? En grupo, en manada, De forma digamos, colectiva, sí. de forma colectiva, y de forma colectiva ponerse de acuerdo para ir en silencio, pero al mismo tiempo las mujeres teníamos que ser solidarias entre nosotras y compartir nuestros saberes. Y entonces comenzamos a saber cuáles eran las flores y los frutos que podíamos consumir y que no nos iban a provocar un daño. Y también pudimos aprender cómo atender un parto, cómo atender cuestiones medicinales, etcétera. Y parecía que de pronto en una parte de la historia eso se perdió. Tanto los saberes en esta parte de las mujeres, como la parte de ser solidarias entre mujeres, que es un tema que, como bien dijiste, trabajo bastante, pero también la otra parte de como personas, independientemente del sexo, del género, de ser solidarias y trabajar en equipo, de ser comunidad. Entonces, la economía social y solidaria significa una nueva, regresarnos a ver de una forma diferente. Iba a decir una nueva forma, pero realidad es que no es una nueva forma, porque es la forma que ha estado ahí a lo largo de la historia de la humanidad y que la podemos, digamos, ver más claramente en momentos de crisis, como los que hemos visto en México cuando ha habido inundaciones, cuando ha habido terremotos, cuando ha habido algún tipo de catástrofes a nivel mundial, es cuando la solidaridad humana sale a flote y salimos todas las personas. Y me parece que hoy en día con el COVID nos estamos como humanidad un poquito viendo impedidas de estar asociándonos o solidarizándonos, porque pues de pronto es quédate en casa. Y de pronto pues te arriesgas a salir y hemos visto muchas personas que ya no están, ¿verdad? En esta dimensión, digamos, Sí, dependiendo se de nos las han creencias de cada adelantado, así quien, es. se nos han adelantado, pero eso nos ha dejado un poquito estar, pues tenemos que estar en solitarios, pero realmente somos la raza humana es una raza que parte de su naturaleza es trabajar en equipo, estar conviviendo con otras personas. La economía social y solidaria entonces nos hace remontarnos a nuestra verdadera naturaleza y nos hace replantearnos que en realidad lo natural a las personas es la solidaridad, es la ayuda mutua, es la colaboración. Y aunque cueste más trabajo y a muchas personas les haga mucho ruido, la toma de decisiones de forma democrática no es tan sencilla, pero la verdad es que es la que nos puede dar
mejores y mayores resultados a largo plazo. Si es que como humanidad pretendemos que sigamos en este planeta Tierra durante mucho tiempo, porque si lo que queremos es destruir el planeta y destruirnos dentro de él, pues por el camino que vamos del individualismo, vamos bien. Claro, entonces una clara concepción, no solamente en términos económicos, en términos filosóficos, políticos, sociológicos, en la que se pone el énfasis en la vida comunitaria. El hombre vive en comunidad, el hombre como especie, no hombre-mujer, sino el hombre como especie, la raza humana. Vivimos en comunidad y es en comunidad, en forma colectiva, donde alcanzamos los grandes éxitos y transformaciones de nuestro propio entorno. Y sin duda alguna, esta manera de ver, este enfoque de ver la realidad a partir de la necesidad de implementar estas formas mutualistas de desarrollarnos y ver al otro no como nuestro competente, en el sentido de la competencia, nuestro adversario, y no entender el éxito solamente en el sentido de que yo paso pisando a todos los demás, sino entender mi plena realización a partir de un bien colectivo que estoy generando a la comunidad en la que me identifico, en la que estoy inserto, pues sí plantea un cambio de chip, sin duda alguna, ¿no? Porque el éxito, se nos dice, tiene que ver, como tú lo has señalado, con triunfar en la escuela, no importa si te gusta o no lo que haces, o no importa si ayudas o no a la sociedad en lo que haces, simplemente el éxito referido a cómo está tu cuenta bancaria. Y creo que este enfoque nos ayuda mucho a ver que somos más humanos, somos más sociedad, somos mejor personas, somos mejores ciudadanos, cuando podemos no centrarnos en nuestro individual egoísmo, sino abrir nuestro horizonte para pensar también en el otro. Por eso, esta economía social de la que estamos hablando, sin duda, puede verse también reflejado, por ejemplo, en términos económicos, en hábitos de consumo distintos, ¿no, Alejandra? ¿Cómo es el hábito de consumo que debería tener una persona que cree en la economía social, que lo asume como filosofía de vida? ¿Y cómo se ha dado esto, por ejemplo, ahora con la pandemia? Creo que acabas de tocar, dentro de todo el comentario que hiciste y con la pregunta final, puntos sumamente importantes. Voy a comenzar por el inicio. Lo más importante en la economía social y solidaria somos las personas. Mientras que la economía de mercado se centra en la acumulación, lo más importante es la ganancia. En la economía social lo más importante somos las personas que vivimos en esa sociedad. Entonces es un replanteamiento total, porque cuando hablamos de cuál es la visión de consumo dentro de esta economía social y solidaria, pues si estás hablando de que lo más importante somos las personas, hay una forma de mirar tanto las necesidades como las capacidades y las virtudes de lo que se está produciendo y lo que se está necesitando muy distinta, porque te va a preocupar, si lo más importante somos las personas, te va a preocupar el lugar en el que se están desarrollando las personas, el entorno en el que estamos las personas participando en la sociedad, y si el entorno es importante, entonces es importante el medio ambiente, más allá de que podamos acumular o consumir lo más, no, es ser muy, eh, a lo mejor no sé si sea la palabra más apropiada decir empatía, cuando la palabra es solidaridad, pero necesitamos tener esa empatía con las personas en el momento del consumo. ¿Qué es lo que hemos visto hoy con la pandemia? Con la pandemia hemos visto que se ha disminuido nuestra capacidad de consumo por muchos factores, ¿no? En un primer momento porque no podíamos salir ni siquiera para consumir, pero en un segundo momento, y yo creo que muy importante, porque nuestra capacidad económica ha ido disminuyendo. Entonces, ahí encontramos una nueva alternativa de buscarle solución a los problemas. Una forma de mirar los problemas es de forma individual y buscar de forma individual solucionarlos. Otra forma es la forma colectiva, solidaria, asociativa, comunitaria. ¿Cómo buscamos? Bueno, si lo pensamos desde el tema del consumo, yo puedo consumir cuando tengo capacidad para consumir. Yo puedo producir para que tú consumas cuando tengo esa capacidad de comercializar lo que estoy produciendo. ¿Qué pasa cuando me dicen no cierra tus cortinas porque no vas a poder comercializar, pero tienes que seguir pagando?
Y entonces, pero tampoco hay como una medida de contención para que pues sigas pagando seguro social, sigas pagando tu nómina, y tampoco hay una medida como de contención para mitigar un poquito el que no vas a poder tener ingresos. Bueno, viéndolo desde la perspectiva de la economía social y solidaria, la forma de salir es dejar de pensarnos como dueña o dueño de mi empresa y empleada y empleado, a una forma totalmente transformada de pensarnos en socia y socio. Entonces ya no soy tu empleada, Sergio. En este momento eres socio y yo soy socia. Y entre 5 personas, que son el mínimo para cooperativas de producción o de consumo, vamos a buscar cómo lograr pues que nuestra empresa no cierre. Entonces ya no te vas a preocupar tú como dueño o tú como dueña pues no tengo para pagar y pues pude cubrir 6 meses y ahora me va a tocar cerrar el negocio porque ya no hay más. Y a vender todo lo que haya de activos y a rematarlos porque pues me estoy quedando sin lo que era mi fuente de ingresos. Hablé de 2 puntos que se van a hilar, pero no los quería dejar pasar antes de tocar el tema del consumo. En las cooperativas de consumo, lo que hacemos es buscar que las personas podamos comprar entre varias y como no es ganancia, como dije, el excedente de lo que nosotras podamos comprar y vender, pues se va a tomar la decisión en qué lo vamos a redistribuir entre todas, ya sea que lo volvamos a invertir o que demos el excedente para que cada quien haga algo con ese excedente. Entonces, imaginémonos que pudiéramos estar haciendo tiendas de consumo en cada una de nuestras localidades. Ahora que no podíamos salir para comprar los comestibles y que de pronto muchas cosas comenzaron a subir de precio. Entonces, por una parte estaba bajando nuestro ingreso y por otra parte subiendo los costos porque no había tantos lugares donde comprar porque muchos no nos quedaban más lejos. Entonces, bueno, hablando desde las cooperativas de consumo, es una forma en que comunitariamente podemos ayudarnos las personas a salir adelante. Y aquí yo creo que podemos hablar de varias historias significativas. En la Ciudad de México, pues se crearon, por ejemplo, espacios virtuales para ayudar a las personas a comercializar sus productos, de los que están en zonas que producen, que son zonas semirurales o más rurales. Y bueno, pues en el Estado de México creo que no lo hemos visto tanto. Me parece que es un compromiso, Sergio, que yo creo que pudiéramos sumar esfuerzos para hacer lazos, porque lo que se necesita, lo que muchas personas necesitan, no es tanto, si todos necesitamos un empujoncito y si nos dan financiamiento súper bien, pero necesitamos yo creo que mucho más que nos ayuden a tejer redes y cadenas de valor. O sea, no tanto que me des, ayúdame a construir, a darme capacitación, acompañamiento, asistencia técnica, y ayúdame a visibilizar a otras personas en redes y cadenas que nos permitan comercializar de entrada entre las personas. O sea, yo te preguntaría, en el municipio donde tú y yo vivimos, que es Tlalnepantla, ¿cuántas cooperativas sabes que existan? ¿Cuántas redes o cadenas de valor de esto que estoy hablando, que sonaría tan simple como que el de las paletas comprara el azúcar, el limón, lo que necesite para el hielo, que si los palitos de madera en Tlalnepantla, a personas que a lo mejor lo estén fabricando en Tlalnepantla, ¿cuántos saben que pueden estar comprando sus productos ahí? O incluso las bolsitas para las paletas de hielo. Porque claro, a veces nos encontramos con cosas tan ilógicas redes de como consumo que tengan claro, en cuenta cómo apoyamos a nuestros vecinos, lo que se llama apoyar el comercio local, apoyar a la persona que sabemos que requiere insertarse, digamos, en la economía y que a veces las grandes corporaciones, ¿no? Cadenas de autoservicio, etcétera, pues lo desplazan y que una solidaridad a nivel local, a nivel comunitaria, pondrían énfasis en que mejor privilegiemos lo que este tipo de pequeños empresarios nos pueden acercar, ¿no? En términos de mercancías y de servicios. Y que además eso nos puede servir para tener la sensibilidad de atender temas que a las personas que están produciendo les son tan urgentes, como en el tema de la luz, ahora que estamos hablando de la reforma energética. Yo conozco personas que producían bolsas y de pronto se viene este tema de que ya no se compran y ya no se dan bolsas de plástico. Sí. Y entonces me decían, Alejandra, es que nosotros acabábamos de invertir en maquinaria para el tema de las bolsas y nos cuesta un poquito más, pero no tanto el hacerlas ecológicas. Pero nuestro problema ya no es ese. Estamos dejando de lado nuestra maquinaria por el tema de la luz.
es muy costosa la luz, entonces sale más barato para la gente comprar bolsas importadas de otros países, asiáticos, por ejemplo, Claro, que comprárnoslas a nosotros, porque ya me sale más caro producirla, porque la luz es muy cara claro. para mí como productor, porque mis máquinas ocupan no sé qué. Entonces yo dije, bueno, qué fácil pudiera ser que se tomaran decisiones políticas, legislativas y de políticas públicas si tuviéramos esa sensibilidad de tener ya este tejido de redes y cadenas de valor que permitiera escuchar esas voces. Yo te pudiera decir que cuando se habla de el Plan Nacional de Desarrollo, sí se habla de escuchar al sector de las cámaras de comercio, industriales, etcétera, que pertenecen al sector privado, pero nadie habla de preguntarle al sector social, donde están las cooperativas, las comunidades, los ejidos, las comunidades, los sindicatos. ¿Quién habla de preguntarle? No, pues no. Y cuando he tocado puertas, de pronto me dicen, ¿y eso qué es? Bueno, pues el orden jurídico mexicano se divide en tres: lo público, lo privado y lo social. Y según la Constitución mexicana, lo social está en el mismo rango que lo privado. Así que, por lo tanto, de acuerdo a lo que dice la Constitución, tanto deben ser consultados los del sector privado, pero también los del sector social. Y ahí también es un compromiso para quienes estamos en el sector social para seguirnos pues fortaleciendo entre nosotros, alzar la voz y decir, hey, aquí estamos. ¿Y qué Y no tanto? venimos a pelear, queremos construir, Sergio. Claro, sí. ¿Y qué tanto, Alejandra, consideras que las redes de consumo local están, digamos, son parte de nuestros hábitos cotidianos en las grandes ciudades? ¿Tú consideras que la gente sí está considerando, por ejemplo, comprarle mejor las tortillas en por decir una cosa, en la tortillería de la colonia, en vez de ir a una tienda de autoservicio y comprarla empaquetada? ¿O que la gente está prefiriendo ir a una fonda a comer en vez de ir a un restaurante de cadena? ¿Qué tanto esto entra en el tema de nuestra conciencia y que consecuentemente se convierte en parte de los hábitos cotidianos de las personas? ¿Hemos logrado ese estadio de conciencia social, Alejandra? Yo creo que sí lo hemos logrado, pero también me parece que nos hace falta que la parte de estos pequeños o medianos o muy chiquititos emprendimientos locales o negocios locales también entren en el tema de las telecomunicaciones, de las TICs. ¿Por qué? Porque muchas de las que lograron no solamente fortalecerse, sino crecer durante la pandemia, es porque le entraron a entregas a domicilio, a comercializar a través de redes sociales, a generar grupos de WhatsApp en las propias comunidades, a generar grupos de Facebook para la venta y la compra, a generar redes entre nosotras y entre nosotros, ¿no? Para que la gente vea dónde podemos estar. Entonces, me parece que es un doble compromiso. Sí, por una parte, sí ha crecido, me parece que el consumo a lo local, pero también hay y debe haber un compromiso de parte de quienes estamos produciendo en lo local para que las más personas nos puedan llegar a ver, sobre todo de las nuevas generaciones. Porque recordemos que está habiendo un relevo generacional y de pronto pareciera que muchos de los comercios locales están quedando desfasados porque no entran dentro de este nuevo esquema de las nuevas generaciones, para las cuales ya todo lo virtual es muy real y todavía para las generaciones de nosotros para arriba, pues todavía seguimos Todavía estando le más tenemos un poco de en el miedo tema a las redes presencial. sociales, ¿no? Y tienes razón, yo conozco muchos casos, Alejandra, de negocios pequeños que supieron reinventarse con el tema de la pandemia y encontrar en las redes sociales la manera de poder continuar siendo productivos, y a lo mejor ya no tenían abierto el local, pero vía estas plataformas empezaron a llevar a cabo entregas a domicilio, empezaron a generar pues suplir una necesidad en la gente de, por decir una cosa, comida para mandada a casa, etcétera. Y consecuentemente, esta es una manera también de entrar a esta nueva realidad virtual en la que todos tenemos que habituarnos a que será una forma en que la sociedad nos iremos relacionando entre nosotros. Por eso me parece muy interesante estas costumbres que se están dando, estos usos en nuestro espacio público, en el que se puede mostrar cómo funciona una economía social, una economía solidaria. ¿Qué ejemplos tú has visto de cómo hemos podido ver esta emergencia en la sociedad,
esta nueva presencia en los mercados locales de este tipo de esquemas de economía social? ¿Cómo se han ido presentando? ¿Han proliferado? ¿Hay más ejemplos que tú nos puedas platicar? Hay tantos ejemplos que han logrado crecer gracias a lo virtual, pero también hay otros ejemplos que han logrado crecer con el mercado tradicional o con el tema de raíces tradicionales, artesanales. Yo te puedo decir que sí conozco varios grupos de Facebook, por ejemplo, que son así, nosotros como asociación civil creamos mercado cooperativo, emprendimiento solidario, están mercados de multitrueque. O sea, tenemos distintas experiencias en redes sociales que sí se han fortalecido y que sí comercializan sus productos. Pero no solo eso, que también se dan capacitación, que también se dan como apoyo, e incluso me ha tocado ver grupos que a partir de los mismos grupos están generando reuniones virtuales para ir ayudando a tejer estas redes y cadenas de valor, sobre todo en la Ciudad de México y en entidades federativas. ¿Y por qué en la Ciudad de México? Porque la legislación de la Ciudad de México ha permitido que tengan en la Secretaría del Trabajo una política pública permanente para el fortalecimiento de las cooperativas. Entonces, manejan financiamiento y capacitación para la creación y luego para el fortalecimiento de cooperativas. Y eso pues sí ha ayudado bastante, debo decirlo. Y tenemos también este impulso para que las propias universidades intervinieran en ese tema. Pero por otra parte tenemos otras entidades, últimamente ha entrado Puebla en el tema, y algunos municipios, como el caso de Jalapa de Veracruz, que han logrado tejer a partir de un esquema de fomento económico en una dirección municipal, estar generando temas virtuales para posicionar y visibilizar los distintos emprendimientos en lo local de cooperativas. Entonces, algunos, como te mencioné al inicio, pues son desde la propia ciudadanía, digamos, pero otros vienen con un cierto impulso de políticas públicas gubernamentales. Claro. Y te podría decir que en el tema de lo tradicional, pues me ha tocado ver muchísimos casos que creo son dignos de mencionarse, como en Tlalpan, que tenemos un mercado que ha logrado posicionar distintos productos que ya están como de fijo en un mercadito en Tlalpan que se pone un solo día a la semana y son de todo este tipo de productores de lo local. Algunos todavía no constituidos en cooperativa, la mayoría sí, pero que llama mucho la atención porque entre las mismas personas se organizaron, gestionaron los permisos y lo que empezó como un ejercicio de un día, lograron posicionarlo para que ya sea todos el mismo día, todas las semanas. Y entonces ya están así como de fijo un solo día. ¿Por qué? Porque para las personas es muy importante la comercialización de sus productos. Hay quienes dicen, ay, pues qué fácil. No, me parece producir sí es complicado, organizarnos y producir algo es complicado. Organizar una cooperativa de consumo también puede ser muy complicado, pero posicionar tus productos, comercializarlos y lograr que eso te genere excedentes, yo creo que ese es el verdadero reto. Claro. Y en eso sí necesitamos mucho apoyo. Entonces, por una parte tenemos estos compañeros de Tlalpan. En Tlanepantla hubo una cooperativa de consumo que durante muy poquito tiempo, durante la pandemia, estuvo moviéndose de algunas localidades comercializando productos de la canasta básica. Digamos, por mencionar nuestro municipio, en Guanajuato ha habido algunas comunidades que entre la misma comunidad han estado pues buscando atender en el tema de la pandemia y de la inseguridad que a ese estado le ha pegado duro. Y bueno, pues no quiero entrar a detalles porque todo el país está ya desde hace varios años como en temas, pero yo te puedo platicar de un tema de comunidad que ha logrado o que ha intentado lograr salir adelante en Coahuila, en esta zona de la región lagunera, pues donde los ejidos lo que hicieron fue ponerse como a ver qué podían producir y cómo lo podían comercializar, y entre los ejidatarios y las ejidatarias ir logrando tejer estos redes y cadenas de valor. Esto fue mucho antes de la pandemia, pero ahora durante la pandemia se convirtió en una necesidad, porque no había de otra. O sea, o nos comunicábamos entre nosotros y veíamos cómo le hacíamos, o perecíamos en el intento. Sí, muchos negocios, muchos emprendimientos, muchas cosechas se quedaron en el intento. Claro. Esa es la realidad. Pero también la realidad es que eso permitió que muchas otras personas, me incluyo, dijéramos, eso no lo podemos ver como un problema y a lo mejor caernos en el desaliento, o podemos verlo como una oportunidad para mirar que hay mucho por hacer todavía y buscar cómo hacerlo. Claro. Y me quedo con eso segundo.
seguro. Pero este tema de consume local, por ejemplo, como una campaña que se ha emprendido en el país y que siguiendo lo que tú nos has venido haciendo favor de platicar, las cooperativas, las asociaciones vecinales, las cadenas de autoconsumo, sin duda también, además del tema de su contribución económica y especialmente a la economía de las familias, o sea, que entran en la microeconomía, digámoslo así, también tienen una parte importante que tú señalabas, hacen ciudadanía, crean ciudad, fortalecen los lazos de convivencia, de solidaridad, estos vínculos que se dan en la sociedad civil. ¿Cómo se da este fenómeno de que este tipo de prácticas de economía social permitan generar un tipo de relación distinta entre los miembros de la sociedad y valores también diferentes? Empezábamos esta charla, Alejandra, señalando este asunto de cómo los valores que en una ciudad de consumo se imponen tienen más que ver con la ganancia privada y el lucro. De hecho, así se dice, la economía lo que busca es justamente el lucro, ¿no? A diferencia de lo que hace digamos, el tema público, que busca no la ganancia, sino busca el bienestar social o el bienestar común, como dirían algunas escuelas y algunas tendencias. Pero aquí poniendo el énfasis, ¿cuáles son el tipo de vínculos sociales? ¿Cuál es el tipo de relaciones que se dan, de nuevos valores que podemos tener como, digámoslo así, un valor agregado hacia nuestra forma de ir haciendo ciudad, de ir ciudadanizando a la gente? Eh, Mira, creo que lo más importante es reconocer que las personas podemos tomar decisiones cuando contamos con la capacidad de ser libres para tomar esas decisiones, y eso pasa por nuestra autonomía. La economía social y solidaria, al tener como pilar a las personas y al estar basada en principios y valores como la solidaridad, la ayuda mutua, la toma de decisiones de forma democrática y entre otros que podríamos señalar, lo que hace es buscar darnos esa autonomía, porque la autonomía tú la vas a lograr cuando puedes traer pesos en la bolsa, y esos pesos en la bolsa puedes decidir libremente en qué gastarlos. Cuando tú vas al día o ni al día, porque ya al día le debes como la mitad del día siguiente, es muy difícil que puedas tener esa autonomía. Entonces, esa autonomía que es la que dota la economía social y solidaria como principio base, que podamos ser personas autónomas, que tomemos decisiones y que de forma democrática las tomemos, pues eso nos ayuda a generar ciudadanía, por supuesto, porque estamos hablando no de una clientela. Y digo clientela porque de pronto se le llama así cuando estás pensando en dar a alguien para que te siga. No, aquí se trata de dar las herramientas para que las personas podamos salir avante. Y en este sentido, pues es bien importante mencionar que si bien es cierto las cooperativas, que son, digamos, la forma jurídica, empresarial, que reconoce la Constitución como parte de las empresas, de las figuras jurídicas que integran a la economía social y solidaria como empresas sociales, que son las sociedades cooperativas, no buscan la acumulación, no buscan la ganancia, persiguen el excedente. O sea, sí persiguen que las personas mejoren sus condiciones de vida. Entonces, ese discurso de que, bueno, es que si estás en la economía social y solidaria, pues se trata de que sean pobrecitos, que alguna vez lo escuché, que me decían, ay, es que no se trata de generar personas que puedan ser empresarias o empresarios exitosos, nada más se trata de que tengan para comer y ahí ir al día. No, esa no es la concepción de la economía O social y sea, ¿sí se solidaria. vale ser aspiracionista, Alejandra? Por supuesto que sí, y además no solo eso, yo te puedo decir que países como Alemania, por ejemplo, en Alemania más del 90% de la banca de Alemania es banca social. Oye, como por ejemplo ¿Qué este me vas a decir caso qué de es la, eso? de la llamada banca de los pobres, que a mí me llamó mucho la atención cuando conocí el esfuerzo que, si mi memoria no me falla, se aplicó en Bangladesh. En este, Yunuen me parece es el precursor de este modelo, que decía, vamos a generar una banca cuyo propósito no sea que el interés se genere como una apropiación hacia el banquero,
digo de una forma didáctica, sino al revés. Vamos a generar una banca cuyo propósito sea ayudar a la gente a salir adelante y de ahí salieron conceptos que a mí me parecen muy interesantes, que además se pueden retomar como parte de una política pública de fomento a la economía local, que es este esquema del crédito a la palabra, por ejemplo, ¿no? En el cual se piensa que la persona es responsable, va a permitir, cuando se cree en él, va a corresponder con el pago del crédito, pero no hay un interés de lucro y consecuentemente esta experiencia del Banco de los Pobres, así se le llamó, pues resultó ser una gran experiencia que pronto empezó a desplazar a la banca comercial. A lo mejor ahí hay un ejemplo muy concreto, exitoso, de cosas que podemos seguir en nuestras realidades en América Latina, ¿no te parece? Pues sí, sin embargo, yo creo que hay que distinguir. Una parte es la banca privada, otra parte es la banca que puede ser generada a partir de políticas públicas, como una banca pública o del gobierno, que pueda dar este crédito a la palabra o que pueda dar opciones de financiamiento, que en México hemos tenido, eh, y han habido ejercicios bastante, digamos, exitosos, creo, en algunos casos para impulsar políticas públicas, tanto en entidades federativas como incluso impulsos a nivel federal, a través de instituciones con las que aún todavía tienen, como Financiera Rural, la Financiera Nacional de Desarrollo, Ujú. pero este es un tipo de ejercicios, o una FINSA o Bansefi, pero otra cosa es la banca que se crea con los recursos de las personas. Cuando tú, otras personas y yo ahorramos nuestros propios dineros, y de lo que todas y todos estamos ahorrando, que en México tienen que ser un mínimo de 25 personas para formar una cooperativa de ahorro y préstamo, decidimos que pues vamos a ponernos como que una cuotita y que entonces, pero entonces eso que se está generando es para nosotras y nosotros. Y cuando lo invertimos en algo y decidimos, bueno, eso que invertimos, pues fíjate que lo que ahorramos lo invertimos en pan y el pan se vendió y entonces el pan quedó tanto. Eso que quedó, ¿en qué lo redistribuimos? Eso es las cooperativas de ahorro y préstamo. Es tener nuestro dinero ahorrado entre nosotras y nosotros y que dé los rendimientos que dé, pues podamos fortalecernos. Y a esa es a la banca que me refiero cuando te hablo del caso alemán. En Alemania, más del 90% están en las cooperativas de ahorro y crédito, que así se llaman, que están entre las personas alemanas. Un 3% más o menos está en esa banca social, que te dirá como la banca que tiene el gobierno, con estos recursos y créditos y apoyos que también generan políticas públicas tanto para su país como para otros países, porque aquí incluso en México hemos tenido confederaciones alemanas buscando visibilizar lo que ellos hacen allá, y menos del 5% de la banca en ese país está en la banca privada. Casi nadie ahorra en la banca privada. Y no me van a decir que Alemania es un fracaso como país, ¿verdad? No, por el O sea, contrario, es un ejemplo. creo que podemos decir que funciona, sí Y funciona. a veces Y si pensamos, Alejandra, sí, que esto está bien porque funciona en lugares donde hay otra cultura y a veces nos hacemos chiquitos los mexicanos y pensamos que allá funciona porque ellos piensan diferente, son disciplinados, son ordenados, son honestos y entonces ahí funciona, ¿no? Y a veces pensamos que acá no. Yo recuerdo en alguna ocasión que iba a gestionar unos apoyos a una acción de colonos de una unidad habitacional y la gente me dijo, no, ¿sabe qué? Ni nos dé los apoyos porque fíjese que pues, si se los da aquí al líder, se los va a robar y ni siquiera va a hacer lo que está diciendo. Entonces mejor ni nos traiga nada. Me fue muy sorprendente que alguien me dijera eso. Hemos desconfiado de nuestros vecinos, a veces desconfiamos de nuestra gente cercana y pensamos que nada más, perdóname la expresión coloquial, lo que subsiste es la cultura del agandalle, ¿no? Y como dicen en el dicho popular, el que no tranza, no avanza. Y eso nos hace que estos esquemas que tienen un esquema, digamos, de confianza inherente, a veces sean complicados. Pero yo te preguntaría, ¿cómo podemos, por ejemplo, en unos días tendremos nuevas autoridades municipales en el Estado de México? ¿Cómo podrían generarse políticas públicas desde lo local, desde el ámbito cercano a la comunidad, para que se puedan llevar a cabo más ejemplos, más prácticas de fomento a este tipo de esquemas de economía social? Y también en qué áreas de la economía podrían
darse más prácticas. Hemos hablado ya del ahorro, hemos hablado del autoconsumo en el sentido de las cadenas productivas locales, hemos hablado de servicios como son, digamos, alimentos o cosas así que se dan en un marco pequeño local, pero ¿qué otras ramas de la actividad económica podrían meterse en esto y qué cosas podrían hacer? Si tuvieras aquí un panel de presidentes municipales electos, ¿qué les recomendarías de qué podrían hacer para fomentar estos esquemas? Gracias por la pregunta. No me detengas. Bueno, primero, dejen de mirar al cooperativismo o a la economía social como un esquema clientelar. Si están pensando concepto en ganar algo más y reelegirse, hagan un buen trabajo. Y si quieren hacer un buen trabajo, reconozcan el valor de las personas. Ese sería el primero. Si cambian esa visión, entonces van a encontrar que en sus áreas de desarrollo económico, fomento económico, como le llamen, tienen toda la capacidad para hacer cosas. A mí me dio suma tristeza ver que hubo muchas áreas en muchos municipios que yo toqué puertas y que ni siquiera para prestarnos un Zoom, para tener reuniones con las personas de sus municipios, pudieron prestarnos. Que por qué no tenían el recurso para un Zoom, Sergio, ¿lo puedes creer? En plena pandemia me ofrecían un auditorio y me decían, pero llénalo completito. Y yo, pero si estamos en pandemia. Sean sensibles, señoras, señores, presidentes municipales. Atendamos la realidad de nuestro país. Lo más importante somos las personas. No nos piensen como clientela política. Algunas personas me han dicho, está bien, te apoyo. Dices que cada cooperativa son 5 personas, entonces quiero que me hagas, pues hazme unas 20 cooperativas, ¿no? 20 por 5, sí, unas 20 cooperativas en tanto tiempo. ¿Cuánto quieres para hacerlas? ¿2 semanas? No, a ver, ubiquémonos. Queremos el desarrollo de nuestros municipios, de nuestras comunidades. Pensemos en que esto es a largo plazo. Acabas de tocar un punto bien importante, la confianza. ¿Cómo me vas a juntar ahí a personas que nunca se han visto y a pretender que con esas personas que no se conocen voy a generar empresas? Cuando lo que tengo que hacer es sensibilizarlas, capacitarlas, acompañarlas y entonces sí constituirlas. Déjenos hacer la chamba. Y quienes ya están en posibilidad de constituirse, dejen que toquen la puerta, con independencia del color que tengan. De verdad, las personas no es que tengamos un color, podemos creer en uno, en el otro, en el que sea, pero todas las personas queremos comer. Todas tenemos necesidad de vivir. Queremos que nuestras hijas y nuestros hijos tengan zapatos y tengan útiles para ir a la escuela y que tengan salud. Ayúdenos a que eso ocurra. Y entonces no va a haber necesidad que nos los pidan. Les aseguro que los votos van a llegar. De entrada porque vamos a estar vivas y vivos para ir a votar. Pero si nos hacen cosas tan absurdas como en lugar de un Zoom, lléname un auditorio de 200 personas, por favor, por favor. Y yo les pediría que, hablando de economía social, miraran nada más de poquito la red social del municipio de Jalapa, Veracruz. La red social del área de fomento económico de Jalapa, Veracruz. La red social del área de fomento económico de Tultepec, que también funcionó bastante bien en esta pandemia. En Tultepec no le dieron el enfoque de economía social, pero realmente en Tultepec, que tú sabes que son cueteros, trabajan el tema de economía social y tienen el desarrollo comunitario muy bien implementado. Es un municipio que lo viene trabajando históricamente así. Y en el municipio de Jalapa le dieron todo un realce al tema comunitario y no pararon un solo día, señores, sin poner en riesgo la vida de nadie. Lograron visibilizar los esquemas de las personas a partir de las redes sociales. Y de verdad que yo creo que eso vale la pena muchísimo. Entonces, ¿qué les diría? Piensen en políticas públicas integrales, piensen en hacer entre ustedes vinculación y coordinación intermunicipal y, ¿por qué no?, del municipio con el Estado y, ¿por qué no?, del Estado con la Federación, para generar políticas públicas que de verdad les sirvan a las personas. No estén pensando en votos, piensen en la gente. Claro. Y piensen, en el caso del Estado de México, sí necesitamos reformas, sí. Pero antes de las reformas, ponte a ver qué hay en tu municipio, qué tiene la gente y qué dejó de tener. Y de verdad, necesitamos capacitación, sí. Acompañamiento, sí. Asistencia técnica, sí. Opciones de financiamiento, sí. Pero antes de integrar el todo, vean, escuchen y pues no, pues yo me pongo a la orden para poder apoyar en la medida de las posibilidades y por supuesto que en el Estado de México estaré superpuesta porque además allá vivo. Y yo les recordaría algo además a los presidentes municipales. Son 3 años o tal vez 6 donde vas a tener la oportunidad
de transformar tu vida, pero también la vida y tocar los corazones de muchas personas. Sin duda. Dejen sembrado algo que valga la pena y que deje a futuro. Créeme que cuando tú te llevas el recurso de alguien más, lo digo para esas personas que nos puedan estar escuchando, Sergio, y piensas, pues me lo llevo yo, no pasa nada, estás dejando mucho sin comer y cada día está más difícil la situación de inseguridad. Sí. No te perjudicas a ti, nos perjudicas a todas y todos. Hagamos por sumar y por unir fuerzas. Y a mí me parece que la economía social y el cooperativismo es un retomar los valores. No se trata de ir a acusarlos con su mamá, sino de reconocer que cada quien somos responsables de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que decimos y de lo que no decimos. Nuestras omisiones pueden generar un conflicto social más grave. Creo que estamos muy a tiempo de sanar y de sanear. No como adversarios, no como guerra, como unidad. Creo que en unidad podemos más ser. Me gusta mucho el enfoque que le das a este tema, Alejandra, en el sentido de que economía social no está dentro de los esquemas, dentro del encuadre de los programas asistencialistas clientelares, que no deja de lado la responsabilidad de las personas o de ser corresponsables como ciudadanos, que pone énfasis en destacar lo mejor de nosotros mismos, que es nuestra solidaridad humana, nuestra forma de ver al vecino como una gente con la que tenemos que hacer equipo, colaborar, ser en consecuencia solidarios. Y me queda muy claro que el cooperativismo que nos has venido comentando es una fortaleza para reactivar la economía en muchos campos del sector económico. Evidentemente no suprime el mercado, diría yo, por lo que estoy escuchando, lo fortalece, diversifica, genera un mayor acceso al mercado y consecuentemente mayor, riqueza que genera bienestar para las personas en lo individual y atiende lo micro y genera mejores condiciones también en lo macro. Creo que los temas que aquí nos has planteado nos dan para muchos programas, pero también nos dan para poder invitar a la audiencia de Cadena Política a que indague más sobre esto y pueda animarse a ser un emprendedor solidario. Voy a poner esa palabra que no sé si exista, pero ya la acuñé, y si no, ya se la robé a alguien, pero bueno, como sea, lo importante de un emprendedor solidario es que veamos que sí hay que activar la economía, las redes de producción y de consumo, pero hacerlo pensando también en ser, en este aspecto, digamos, sustentable, que importe que cuidemos a la gente, que importe que cuidemos el futuro, que importe que cuidemos el medio ambiente, que importe que cuidemos a nuestras ciudades. Por eso me gusta mucho esto de ser solidario con la gente y que podamos tener la construcción de mejores ciudades más competitivas, en el sentido de que todos somos más competentes y aportamos más a que a todo el mundo le vaya mejor, ¿no te parece? Me parece muy puntual lo que acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo contigo. La solidaridad, la ayuda mutua genera mucho más. Mira, de forma individual, a lo mejor llegamos más rápido, pero en equipo, colectivamente, vamos a llegar más lejos. Y más lejos y juntos. Aunque nos tardemos más. Así es. Vale la pena. Aquí el tiempo es nuestro enemigo. La verdad es que lo interesante de la conversación contigo hace que se me vaya muy rápido y ya me están aquí poniendo el break. Pero sin duda tenemos mucho que trabajar y construir en este aspecto para que generemos estas prácticas, Alejandra, que nos permitan ponernos en modo solidario y de esto hacer una economía que busque una verdadera transformación social. Tú lo has dicho, pareciera algo sencillo, pero no. En realidad este tema tiene raíces profundas y complejas y rescata lo mejor de nosotros como humanidad, y me gusta mucho que aquí podamos seguir aprendiendo de estos temas y con una persona experta como tú, Alejandra. Y bueno, pues para cerrar nuestro programa, compártenos tus redes sociales, donde la gente que esté hoy escuchándonos aquí en este programa puede contactarte para que les des asesoría, para que te inviten a acompañarlos en su proceso de formación de ¿cómo se dice esto? Mira, ya vimos ahí a alguien en la pantalla. Saludos. Saludos también. Ya hasta se me fue que estaba diciendo, pero bueno, ¿dónde te pueden conectar y con qué nos dejas esta tarde, Alejandra?
También saludos Me pueden allá. contactar, sí, saludos. Es que me prestaron unas oficinas porque hoy estamos en una Expo Mujeres en la Cámara de Diputados, donde trajimos a distintas compañeras cooperativistas de varios estados de la República. Órale. Bueno, aprovecho para darle las gracias a Alejandro Cruz que nos prestó su oficina. Y me pueden encontrar en la página de Facebook de Mujeres, que es Mujeres Unidas por Justicia, Equidad, Respeto y Economía Solidaria. En mi face page, que es Alejandra Jazmín Cimental Franco. Por supuesto, mi correo electrónico de mujeresacnacional@gmail.com. Y les dejo mi número de WhatsApp, que es justo para que podamos lograr estar en comunicación. Sí los contesto, aunque a veces me tardo con todo el mundo. Es el 5533071831. Y pues quedo a las órdenes, Sergio, y me sería de gran apoyo que pues nos ayudarás a visibilizar Claro. todas las necesidades que tiene el sector, porque no estamos aislados ni somos algo nuevo. Existimos desde hace mucho y cooperativistas, ejidos y comunidades que necesitan el apoyo hay en todo el país. Sin duda alguna. Alejandra, ha sido un privilegio tenerte aquí en este programa Diálogos Metropolitanos y escuchar tu experiencia de gente que se atreve a hacer las cosas, de gente que no solamente está viendo cómo los demás hacen o deshacen, sino que quiere dar un paso, y esto nos motiva a todos a que no le tengamos miedo a estos esquemas creativos e innovadores, sino que nos aventuremos confiando en la gente, confiando en nuestros vecinos y haciendo que las cosas realmente puedan generar un beneficio para todos en un proceso de integración productiva y contribuir así a disminuir las desigualdades también sociales. Te agradecemos mucho, Alejandra, la verdad, por acompañarnos en este tema tan interesante. Y bueno, a nuestros amigos de Cadena Política que siguen ese programa Diálogos Metropolitanos, les invito a que le den retweet también a nuestro programa, que le den difusión en sus redes sociales y que hagamos que esto sea una cadenita que vaya también generando como bola de nieve mayor impacto. Les agradezco mucho aquí en este programa Diálogos Metropolitanos. Se despide de ustedes su amigo Pablo Basáñez. Muchas gracias por seguirnos en esta emisión.